¿no? Se entiende que son aquellas que siguen un patrón que no se repite. Entre ellas, una de las principales, digamos, por el significado que tiene principalmente con circuitos que poseen elementos almacenadores de carga, como los condensadores y las bobinas, es la señal exponencial decreciente. La forma de esta señal si sería de voltaje, tendría esta forma general, donde V sub 0 es el valor inicial, ¿cierto? Entendemos que el tiempo corre a partir de 0, entonces es el valor que tiene V sub V de t en t igual a 0. El otro elemento que aparece en la función es tau. Tau se denomina constante de tiempo esta constante de tiempo nos da una idea de cuán rápido se extingue la función, ¿no? Debemos tener en cuenta que para t grande, la función tiende a 0, ¿cierto? Si t tiende a infinito, e a la menos infinito tiende a 0. Y por lo tanto, el valor del voltaje que está representando va a tender a 0. Sin embargo, no es necesario esperar un tiempo infinito para que la función, si estamos hablando de un voltaje, estamos hablando en términos de un circuito real. Entonces, el voltaje no necesariamente vamos a esperar que llegue matemáticamente a 0, ¿sí? Podríamos considerar ya el voltaje prácticamente en 0 cuando este alcanza un valor inferior a 1% de su valor inicial. Podríamos hacer un cálculo acerca del comportamiento de esta función. En esta tablita voy a poner valores de t y calcularé los valores de e a la menos t sobre tau. Decía que si t es igual a 0, e a la 0 vale 1, ¿cierto? Si t es igual a la constante de tiempo, tau, entonces en el exponente voy a tener menos 1. E a la menos 1 es 0.36, me parece.
Tengo aquí. Si me ayudan con una calculadora. Se puede redondear a 2 decimales a 0,37, ¿cierto? Y a la menos 1. Si t es igual a 2 veces tau, ahora vale 0,13. Para 3 tau, tenemos 0,05. En 4 veces tau, 0,02. Y para 5 veces tau, 0,007. ¿Sí? Si lo pongo en porcentaje, considerando 1 el 100%, ¿sí? Es el valor inicial. En t igual a tau tenemos 37% de b sub 0. Y en 2 tau, 13%. ¿Cierto? En 5 tau tenemos menos de 1%. Entonces decíamos que cuando hablamos ya de un circuito real, un voltaje que ha bajado a menos de 1%, ya lo podríamos considerar inexistente. ¿Sí? Su valor es prácticamente despreciable. Si trazamos esta curva, me desvió. En el eje horizontal tengo T. Voy a marcar aquí tau, 2 tau, 3, 4, 5, Z. Y en el eje vertical tengo V de T, ¿cierto? 4, 5, aquí voy a poner B sub 0. Entonces, fíjense que para un tiempo igual a una vez la constante de tiempo, tendríamos que haber disminuido al 37%. Eso es más o menos ¿dónde? $37. Por aquí más o menos, ¿sí? Para t igual a 2 tau, 13%. Eso anda por aquí. Para 3 tau, 0,05. Ya casi está tocando el eje, ¿sí? 4 tau, 0,2.
y en 5 ya es prácticamente sobre el eje, ¿cierto? Más adelante peor. Obviamente es asintótica, no va a cruzar el eje horizontal. Entonces, habiendo partido de B sub 0, vemos que disminuye notablemente al avanzar el tiempo. Entonces, consideramos que en un tiempo mayor o igual a 5 veces tau, el voltaje prácticamente ya es 0. Así como existe una exponencial decreciente, también la hay creciente, ¿no? Sin embargo, no es simplemente e a la t, sino que crece con un límite superior. La forma que adopta la exponencial creciente es esta. Entonces, la función tiene prácticamente dos partes. Una parte que es constante, que correspondería en el paréntesis al 1, y la otra que es exponencial decreciente. Como la exponencial decreciente es negativa, entonces va a ir disminuyendo esa exponencial y por lo tanto la diferencia va a ir aumentando. En T0, e a la 0 vale 1, 1 menos 1, 0, o sea que la función arranca en 0, ¿cierto? Su valor inicial es 0. A medida que crece el tiempo y tiende a un valor grande, digamos infinito, e a la menos infinito tiende a 0. Entonces, la porción exponencial tiende a 0 y por lo tanto queda solamente la parte constante que es 1 por B sub 0. ¿Cierto? Entonces podríamos intuir el comportamiento. Para t igual a 0, de t es 0. Y para t grande, pongámoslo así, tiende a B sub 0, ¿cierto? Entonces podría utilizar la misma tablita anterior, solo que en lugar de poner e a la menos t, voy a poner 1 menos e a la menos t sobre tau. Entonces no tengo nada más que restarle a 1 cada uno de estos valores, ¿eh? El primero es 0,
1 menos 0,37 es 0,63. 0,13 sería 0,87. 0,05 es 0,95. 0,98. Y por último, 0,993, ¿cierto? O sea, casi 1. Bien, entonces, del mismo modo que habíamos seguido el comportamiento de la exponencial decreciente, la creciente va a tener un comportamiento, digamos, complementario a ella. Entonces aquí voy a marcar tau. Dos, 3, 4, 5. Esto es T sobre tau, ¿cierto? Y aquí tengo B de T. Acá sería B sub 0. ¿No? Entonces ahora la asíntota se invierte. Porque al crecer T tiende hacia B sub 0. ¿Sí? Empieza en 0, para 1 vale 63%, eso más o menos andará por aquí. Para 2, 87%. Para 3, 95, ya casi llegó a B sub 0. En 4 más aún, en 5 ya casi lo tocó, ¿cierto? Entonces, si uno de esos puntos, más o menos voy a tener algo así. ¿De acuerdo? Entonces, esa es tanto la exponencial decreciente como la creciente. Y digamos que otras formas no periódicas, típicas en circuitos electrónicos principalmente, son las que están relacionadas con funciones matemáticas llamadas trascendentales o especiales, ¿no? Se llaman especiales precisamente porque se les da un tratamiento de funciones, aunque no cumplen del todo con la especificación que debe tener una variable para ser considerada función, ¿cierto? O sea, matemáticamente tiene un tratamiento especial y en temas de electrónica se pueden utilizar estas formas de onda para entender el comportamiento de ciertos fenómenos en los circuitos. ¿Ya? Entonces, voy a poner como subtítulo señales especiales, ¿eh? Entre estas señales especiales
encontramos el escalón unitario. Que se simboliza como U de T. U de T. Esta función matemática está definida, como 0 para T menor a 0 y vale 1 si T es mayor que 0. Entonces podría trazar esto. Si esto es 1, creo que convendría poner esto más allá, ¿no? Bien, entonces la función vale 0 para T menor a 0, es decir, valores negativos, y vale 1 para valores positivos. Tal vez un ejemplo de la vida real de esta función podría ser un circuito formado por, ¿no?, uno que lo tenemos en casa, en todas las casas seguramente, el interruptor de un foco, ¿cierto? Foco que tenemos en el techo está conectado a través de un interruptor a una fuente de suministro como la de la CRE, ¿cierto? Entonces podría dibujar este circuito más o menos así. Esta es la fuente. Aquí está el interruptor. Y este es el foco. ¿Sí? Entonces este interruptor lo puedo tener abierto o cerrado. Solo tiene dos posiciones, ¿sí? Si está abierto, el foco está apagado. Si lo cierro, el foco se enciende, ¿cierto? Entonces, si voy a considerar el tiempo a partir del momento en que cierro el interruptor, efectivamente, antes de ello está apagado el foco. Después, es decir, cuando el tiempo ha empezado a correr, el foco está encendido, ¿sí? Todo lo que tengo que hacer para considerar el tiempo a partir de ese momento es presionar el switch, cambiarlo de posición, ¿cierto? Entonces puedo decir que el voltaje en el foco tiene ese carácter de escalón unitario.
puesto que estoy conmutando el interruptor en t igual a 0. Otra señal considerada trascendental o especial es la denominada rampa unitaria. Se suele simbolizar con R de T. Voy a hacerla acá. Entonces, esta función matemática está definida de esta manera. Vale 0 para t menor a 0 y es igual a t para t mayor que 0. ¿Cierto? Si la veo como una función y de x, entonces tendría 0 para t menor que 0. Eso quiere decir que estamos aquí sobre el eje. Y si vale t para t mayor que 0, eso es como tener la función y igual a x. ¿Sí? Y igual a x sabemos que es una recta con pendiente positiva y que pasa por el origen. Entonces, a partir del origen crece a razón de una unidad por cada unidad de tiempo. Entonces, si esto es 1, esto es 2, 3, etcétera. En el eje vertical voy a poner en otra escala, puede ser voltios, 2 voltios, 3 voltios, etcétera. ¿Cierto? En el eje horizontal estaría en segundos, el eje vertical en voltios. Entonces, 0 para t igual a 0, para 1 vale 1, para 2 vale 2, 3 vale 3, etc. Es decir que tengo una recta que crece con pendiente igual a 1. Por eso se llama rampa unitaria, ¿no? Otra función, y esta sí es bastante especial, es la denominada impulso unitario. También se conoce como delta de Dirac. Se la simboliza con la letra griega delta minúscula. La forma en que se define es, decía, bastante especial. Voy a ponerle este aquí. Entonces, esta función delta vale 0
para t menor que 0. Lo mismo que las otras. Nada más que aquí también vale 0 para t mayor que 0. Pero, además, debe cumplir una otra condición, de que la integral en todo el espacio es igual a 1. Bien. Entonces ahí está lo especial, lo trascendental de esta función. Para tener una idea de su comportamiento, voy a hacer lo siguiente. Voy a tratar de cumplir con las dos condiciones, tratando de dibujar una función que cumpla con ello, ¿sí? Por ejemplo, si quiero que la integral sea 1, podría dibujar un rectángulo, ¿cierto? El área de un rectángulo es base por altura. Entonces, si pongo altura 1, la base debe ser 1. ¿Sí? Pero debo colocarla alrededor del 0. Entonces, podría tomar de altura 1 y de base 1, es decir, desde menos 1/2 hasta más 1/2. Ese rectángulo, ¿sí? Sabemos que la integral es el área de la onda por debajo de la curva, por encima del eje, ¿no? Entonces, si tiene base desde menos 1/2 hasta más 1/2, eso es 1. Altura 1. Su superficie, su área es 1 por 1, 1. Cumplí con la integral. Pero no estoy cumpliendo a cabalidad con la otra condición, de que sea 0 antes y después de 0. ¿Sí? Cumplí con casi todo el espacio, excepto el que rodea al 0 desde menos 1/2 hasta más 1/2. Con el afán de cumplir con ello, podría reducir la base, ¿cierto? Pero al reducir la base, aumentaría la altura para que el producto siga siendo 1. Entonces, si hago la base igual a 1/2, entonces iría desde menos 1/4 hasta más 1/4, pero la altura tendría que subirla a 2. ¿Sí? 1/2 por 2 es 1. Cumplí otra vez con la integral, pero todavía no llego a satisfacer la otra condición. ¿Sí? Es 0 antes y después de 0, pero en la proximidad del 0, entre menos 1/4 y 1/4, no es 0, vale 2, ¿sí? Con ese afán podría seguir reduciendo la base, pero cada vez que reduzco la base, aumenta la altura, ¿no? Si la base la reduzco a 0,1, entonces la altura tendría que ser 10, ¿cierto? 0,1 por 10 es 1. Pero 0,1 de base significaría alrededor del 0 desde menos 0,05 hasta más 0,05. ¿Sí? Y sigo sin cumplir con la primera condición. Entonces, puedo deducir que necesito
hacer que la base sea infinitesimal, muy pequeñita, lo que significa que la altura tendrá que ser muy grande. Si me voy a esos extremos, cuando la base tiende a 0, la altura tendría que tender a infinito, aceptando que el producto 0 por infinito sea 1. ¿Sí? ¿No? Matemáticamente se puede explicar de esa manera. Y por ese motivo es que se representa a esta función como una flechita. Voy a poner el eje en color más claro. Entonces la función vale 0 antes y después de 0, y en 0 se la representa como una flecha de altura 1. Bien. Entonces con esa flecha se está significando que en 0 la función aumenta enormemente, muy rápido, e inmediatamente vuelve a bajar a 0. ¿Sí? Entonces, en la proximidad del 0 se produce un incremento enorme en el valor de la función, pero inmediatamente cae a 0. Por eso se representa esa flechita. Ahora, estas tres funciones están ligadas entre sí por relaciones íntegro-diferenciales. ¿De qué manera? Puedo considerar la función u de t, ¿no? La función escalón, y derivarla, ¿sí? ¿Qué obtengo al derivar respecto al tiempo u de t? Fíjense que u de t la hemos definido como 0 antes de 0 y 1 después de 0. Es decir, es una constante, tanto antes como después de 0. La derivada es la pendiente. Si se trata de una constante, la pendiente es 0. Es decir, que la derivada de la función u de t va a ser 0 antes de 0. También va a ser 0 después de 0. Pero en 0 se produce un cambio abrupto en la pendiente. ¿Sí? Ese salto que tiene el escalón, la derivada nos devolvería un valor infinito. ¿Sí? Si es que se produce ese salto en el escalón en 0 en un instante, entonces el valor de la derivada o la pendiente es infinito. Pero inmediatamente vuelve a ser 0, porque se hace otra vez constante. Y eso es justamente el impulso que acabamos de describir. Entonces, la derivada de
el escalón unitario es el impulso unitario. ¿Cierto? Obviamente, como hay reciprocidad aquí, entre la derivada y la integral, entonces también podríamos decir que la integral indefinida, ¿no?, de delta de t es el escalón unitario. ¿Cuál es la derivada de la rampa? Volvamos a la definición de la rampa. La rampa, decíamos, es 0 si t es menor que 0 y es t para t mayor que 0, ¿cierto? Ahora voy a derivar eso. Antes de 0, como es constante, vale 0. La derivada, que es la pendiente, vale 0 también, ¿sí? Después de 0, decíamos la pendiente es 1. Como la derivada es la pendiente de la curva, entonces la función vale 1, ¿sí? Entonces la derivada de la rampa sería 0 antes de 0 y 1 después de 0. Y eso es como hemos definido la función escalón, ¿cierto? Entonces la derivada de la función rampa es el escalón unitario. No, obviamente que hay reciprocidad, decía, y la integral indefinida de u de t va a ser la rampa. Ahora la pregunta es, ¿cuál será la derivada respecto al tiempo de delta de t? ¿Tendrá derivada? Debería tener, ¿no? Su derivada vale 0 antes de 0. 0 después de 0. Pero en 0 se produce un par de cambios, ¿sí? Dos cambios. Uno que le hace subir al infinito y otro de inmediato lo hace bajar. Entonces, si hablamos de pendiente, en el 0 hay una pendiente infinita positiva y una infinita negativa. ¿Sí? Una para que suba y otra para que baje. A eso se denomina doblete, ¿no? Y se representa simplemente como delta prima de t. El doblete suele representarse como un par de flechas, una para arriba y otra para abajo. ¿No? Justamente ahí en 0, una flecha arriba y una flecha abajo. A eso se llama doblete. Bien. Entonces, estas señales
denominadas trascendentales, decía que se consideran en el análisis de algún comportamiento especial en los circuitos, ¿no? Una aplicación de estas señales está referida a el estudio del comportamiento de variaciones abruptas de voltaje o de corriente, ¿no? Eso podría servir, por ejemplo, para estudiar el comportamiento de un motor en el instante en que se le proporciona energía, ¿no? Sabemos que un motor de corriente directa, por ejemplo, si le aplicamos un voltaje, se produce un intercambio de campo eléctrico a campo magnético que hace, dentro de un campo estático magnético, hace variar ese campo y se produce un giro. Entonces el motor empieza a girar, ¿no? Si conecto el motor a una fuente de energía y me voy a tomar un cafecito y vuelvo, me voy a encontrar con que el motor está girando, ¿sí? Pero si quiero saber cuál ha sido el comportamiento instantáneo del motor desde el momento en que le conecté la energía, ¿no? Tendría que considerar que el voltaje que le estoy aplicando tiene un carácter de escalón, ¿cierto? Porque antes de conectar estaba en cero, no había energía. En el momento que considere T igual a cero, le proporciono energía. Entonces, ahí se produce una serie de cambios, unos picos grandes de corriente, etcétera, que puedo matemáticamente describir a través de la aplicación de la función escalón unitario, ¿no? Como el motor es un dispositivo que está formado por un hilo delgado de alambre arrollado, en él hay un carácter de almacenamiento de energía que se manifiesta como corriente eléctrica almacenada. Entonces, como la energía no se puede cambiar de cero a infinito, ¿sí? No acepta cambios bruscos la energía, entonces el cambio tiene que ser, digamos, no instantáneo, sino debe durar un cierto tiempo. El tiempo tiene que ser finito en ese aspecto. Entonces, durante el tiempo en que se puede establecer un régimen ya permanente, hay una serie de transiciones, ¿no? Esas transiciones se las estudia utilizando este tipo de funciones o señales especiales. Bien, ese es el uso que se les da. Ahora, decíamos que en un circuito podría haber este tipo de señales, también señales periódicas, y podría darse el caso de que tengamos en algún momento en un circuito combinaciones de señales, ¿sí? Entonces puede ser importante el estudiar una cierta álgebra de señales, ¿sí? Podríamos llamarla así.
¿no? Esta álgebra de señales, bueno, estaría basada en operaciones que podamos hacer con las señales. Una operación obvia es la de multiplicar una señal por una constante. A eso se denomina en particular cambio de escala o escalamiento. También suele denominarse amplificación. Pongamos escalamiento. Bien, entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de entender la posibilidad de que exista un circuito al que en un puerto de entrada yo le coloco una señal y él me devuelve por el puerto de salida la misma señal, idéntica en forma, pero más grande, por ejemplo. ¿Sí? Entonces le ha provocado una amplificación, la ha amplificado, le ha cambiado la escala. ¿Sí? Entonces, si la señal es de voltaje, le aumenta el voltaje sin cambiarle la forma, ¿no? Entonces, sí, podría concebir ese dispositivo que tenga esa característica. ¿No? Existirá una constante K, de manera que si yo en la entrada coloco una señal, por ejemplo esta, en la salida voy a tener la misma forma de onda, pero más grande, multiplicada por K. ¿No? Entiendo que K es positivo y mayor que 1. Entonces tendré algo así más o menos. ¿Sí? Entonces coloqué en la entrada una función b de t y en la salida tengo K por b de t. ¿Cierto? ¿No? Si, por ejemplo, B de t es un voltaje sinusoidal, como este, 10 voltios, seno de lo que sea, ¿no? Omega por t. Entonces, con K igual a 5, K por B de t sería 5 por 10, 50 voltios, ¿cierto? Seno de omega t, es decir que este escalamiento no le afecta al argumento, solamente a su amplitud. No cambia la frecuencia, solo cambia la amplitud, el tamaño, el valor pico de la señal, ¿cierto? Lo mismo le puedo aplicar a funciones periódicas como a las no periódicas, ¿sí? Puedo aplicarle a un escalón, puedo aplicarle a una rampa, etc. Otra operación que puedo realizar con las señales
es la suma, ¿no? La suma y la resta no difieren más que en el signo. ¿Cierto? En general puedo, combinando el escalamiento, la suma y la resta, hacer combinaciones lineales de señales, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo tengo dos señales f de t y g de t, y tengo dos constantes, k sub 1 y k sub 2. Entonces, k sub 1 por f de t más o menos k sub 2 por g de t. G de t. ¿Cierto? Es una combinación, o dos combinaciones, si quieren, una con más, la otra con menos, de las señales f y g. Entonces, esa combinación, o las dos combinaciones, también son funciones, o son señales en este caso, ¿no? ¿Cierto? Podría, por ejemplo, sumar una forma periódica sinusoidal con una cuadrada, ¿cierto? ¿Se les ocurre qué va a salir de eso? Voy a dibujar una señal cuadrada. Periódica. Que se llame S1. Y otra que sea sinusoidal. A esa la voy a llamar S2 de T. Ahora, ¿qué sale de sumar estas dos señales? Aquí voy a poner S1 más S2. ¿No? Fíjense que en el primer semiperiodo de la onda cuadrada tengo dos unidades, ¿sí? Voy a ponerle dos ahí. Constante hasta
3, ¿cierto? Vale 2 entre 0 y 3 segundos, ¿sí? En cambio, la sinusoidal está siguiendo ese comportamiento sinusoidal, completando un periodo en 2 segundos, ¿sí? Ahora sí, se la voy a sumar a la otra, ¿qué obtengo? Sobre este 2, tiene que aumentar uno más en medio periodo. Disminuir 1 en el segundo medio periodo. ¿Sí? Vuelve a aumentar. Y ahora le toca disminuir, pero la cuadrada ya está en menos 1. Menos 1, menos 1, me da menos 2. ¿Sí? O sea que aquí va a llegar hasta el menos 2. Así. Luego, ¿dónde estoy? 1, 2, 3. Ahora aumenta 1, ¿no? Hasta 1 en el pico. Estamos hablando de esto. Vale 1 en el pico, la otra vale menos 1, ¿sí? Más 1 menos 1, 0. Entonces en el pico tendría que llegar a 0. Y luego vuelve a bajar. Hasta menos 1, ¿sí? Entonces aquí vale menos 1, esta también vale menos 1, eso hace menos 2. Ahora abruptamente cambia la cuadrada de menos 1 a más 2. Entonces aquí en el pico tengo más 1, más 2, 3, ¿cierto? Más 1, más 2, 3. En el pico tiene que llegar a 3. Y luego baja 1, entonces bajaría a 1 y otra vez vuelve a subir. Y vuelve a bajar. Y así toda la vida. ¿Cierto? Esa sería, entonces, la señal S1 más S2. Entonces es posible operar señales mediante amplificación, suma y resta. Y obviamente que sumar dos señales, si estoy hablando de voltajes, significaría nada más poner en serie las fuentes que produzcan esas señales, ¿sí? Si tengo esta fuente que produce la señal cuadrada y esta otra que es la que produce la señal sinusoidal, lo que hice simplemente es poner en serie las dos fuentes de voltaje, ¿sí? S1 y S2. Entonces, ¿qué obtengo aquí? S1 más S2, ¿cierto? Porque los voltajes en serie se suman, ¿no? Voltajes en serie se suman. Pueden ser, como en este caso, variables en el tiempo de manera periódica. Bien. Otra operación, digamos, que les podemos hacer a las señales, ya estamos terminando, es
el retardo o el adelanto. Bueno, mucho no se considera adelanto, más se trata con retardos. ¿Ya? Esto físicamente es posible conseguir. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto del retardo? A que tengo un circuito que introduce un retardo de t sub 0. Entonces, si yo introduzco en él una señal S de t, lo que me va a devolver en la salida es la señal S de t menos t sub 0. Es decir, que lo que está sucediendo en el instante t, en la entrada, en la salida, recién va a ocurrir t sub 0 segundos después. ¿Sí? Podría graficar tal vez algo que ilustre mejor esa idea. Pensaremos que esta es la señal S de t. ¿Cómo sería la señal después del retardador este? Todo lo que hemos visto de la señal S de t va a ocurrir en la salida, pero t sub 0 segundos después. Entonces aquí recién se produce ese cambio. A ver si puedo dibujarlo igual. ¿De acuerdo? Entonces t sub 0 segundos después recién se produce todo lo que hace la señal S de t. Entonces esto es S de t menos t sub 0. ¿De acuerdo? Entonces dice que el circuito retarda t sub 0 segundos. Eventualmente, bueno, podríamos pensar que también se podría adelantar, ¿no? El adelanto correspondería a que tengamos en lugar de menos T0, más T0. ¿Bien? Ahora, podríamos pensar en un ejemplo más concreto. Queremos trazar esta señal B de t, que está descrita de esta manera.
Bien. Entonces quiero representar gráficamente o trazar esta señal. Para eso voy a dibujar un gráfico donde resalte, vean que debo considerar cambios en 0, ¿cierto? Porque hay Q de T. Un cambio en T igual a 3 y otro en T igual a 4. Entonces mi escala de tiempos tendré que considerar de esa manera. Que por lo menos aparezcan 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Un poco más, mejor. Bien. En cuanto al eje vertical, bueno, es posible que aumente más de 2, ¿sí? Entonces voy a pensar aquí que sea 2. Esto será 1, etc. Bien. Ahora empecemos a trazar la señal. El primer elemento que aparece cronológicamente es 2 UDT. ¿Por qué digo eso? Porque la señal UDT, la señal UDT tiene un cambio precisamente en 0, ¿sí? Antes de 0 vale 0 y después de 0 vale 1, pero como está multiplicada por 2 va a valer 2, ¿sí? Entonces aquí, antes de 0 vale 0 y después de 0 vale 2. Si no hubieran las otras dos partes de la expresión de BDT, entonces toda la vida se quedaría en 2. Pero ocurre que en 3 aparece esta otra, ¿sí? En el segundo escalón. ¿Por qué digo que aparece en 3? Porque el argumento T-3 antes de 3 es negativo, ¿sí? Por ejemplo, para T igual a 1, 1 menos 3 es menos 2 y la función U de T en menos 2 vale 0, ¿sí? Es decir, que no aporta en nada a esta suma. Y solamente va a aportar a partir de 3. Porque a partir de 3, por encima del 3 digo, el argumento de menos 3 ya es positivo. Y en ese caso, U de T vale 1. Bueno, vale menos 1, ¿sí? Porque es negativo. Entonces, antes de 3, no hay aporte de ninguna más que de la primera. Ahora, en 3 aparece este otro escalón que es negativo, entonces le va a restar 1 al primero. Como tenía 2, le resta 1 y ahora solo queda 1. ¿Cierto? Y si no hubiera la otra, se va a quedar así toda la vida. Pero aparece el otro escalón que es positivo a partir de 4. Entonces a este 1 que tenemos hasta 4, se le va a añadir 1 más y ahora sí que no hay más cambios. ¿Sí? Entonces esa es la forma que tiene la señal BDT. Ok. Entonces, hasta aquí llegamos. Vamos a continuar el día lunes, ¿sí? Les recuerdo que hay una marcha que tiene, según el comunicado,
de la decanatura de la facultad de carácter obligatorio para estudiantes, docentes y administrativos de la facultad. Esa marcha es protesta por la intención del gobierno de mellar la autonomía universitaria. ¿Sí? Entonces les hago saber esto para que puedan, en la posibilidad de sus medios, llegar hasta la facultad y unirse a esta marcha. A partir de las 10 de la mañana, la marcha va a salir de los predios de los módulos, seguramente hacia la Plaza 24 de septiembre. Bien, entonces suspendemos la clase por ahora. Hasta el lunes. Se cuidan.